Noches damos gracias a Dios por poder comenzar una nueva serie de estudios. Gracias a Dios hemos visto ya lo que es el nuevo nacimiento, la salvación. Tocamos el tema del crecimiento espiritual. Ha sido de mucha bendición y hoy vamos a empezar el tema Dios creó el matrimonio. Y queremos empezar este nuevo tema, quizás ya con un poco más de experiencia, diferente formato, y queremos aprovechar el tiempo para conocer lo que la Biblia nos enseña. Vamos a orar y que Dios en esta noche guíe nuestras vidas, guíe nuestra conversación, nuestra reflexión, y que como resultado pues Dios sea obrando en esta noche. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche. Queremos que tú nos dirijas. Señor, que tú dirijas nuestro pensamiento, tú dirijas nuestro corazón hacia tu palabra. Señor, queremos reconocer la autoridad de tu palabra en nuestras vidas. Señor, sabemos que ningún humano es perfecto, pero tú sí lo eres. Y conoces bien y estás interesado, Señor, en que te conozcamos a ti y conozcamos de tu voluntad y de tus propósitos. Por eso te pedimos en esta noche que tú operes, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos y todos los que nos están escuchando y quizás escucharán este video, hay una gran necesidad en el mundo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, de conocer lo que Dios tiene para enseñarnos acerca del matrimonio. Vale la pena pues decir, Dios creó el matrimonio. Él diseñó el matrimonio. Pero antes de comenzar con el matrimonio, creo que tenemos que comenzar con Dios, siendo que Él es el creador. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué creó Dios? Y claro, muchos dicen los cielos y la tierra. Y nos saltamos la palabra principio. Dios creó el principio, es decir, el tiempo. Y aquí tenemos que hablar de la naturaleza de Dios. Dios es eterno, es decir, que Él no tiene ni principio ni fin. Y Dios tiene una naturaleza divina y tres personas. La naturaleza divina es la esencia que comparten las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cada persona es también diferente a la otra. El Padre no es el Hijo no es el Padre, y el Espíritu Santo no es el Hijo. Y cada uno tiene diferentes funciones dentro de la Trinidad. Pero los tres son uno. Y cuando estamos hablando de Dios,
de que es trino y es uno, entonces nosotros podemos decir de que Dios es una comunidad, porque está conformado de tres personas, ¿verdad? Dios está conformado por tres personas que comparten la misma esencia. Y claro, como Dios, sus características y sus atributos, hay tres atributos que no son transferibles al hombre, que es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Es decir, que Dios lo sabe todo, Dios lo puede todo, es todopoderoso y está en todo lugar. Y Dios es espíritu. Entonces, otro de los atributos de Dios que Dios comparte con el hombre, este Dios infinito comparte con el hombre que es finito, comparte de su amor, de su misericordia, de su paciencia. Son atributos que Él comparte con el hombre. Entonces, ese es nuestro Dios. Ahora, Dios en su naturaleza, Él es justo, pero también es amor, es misericordioso. Y Dios nos muestra de su misericordia, también de su gracia, de su bondad. Y todas estas cosas Dios las comparte con el hombre. Dios las comparte con el hombre. No en una manera absoluta, pero sí lo comparte en una manera que el hombre puede experimentar del amor, de la misericordia y de la justicia de Dios. Dios, a pesar de que son tres personas, es un solo Dios, porque comparten una misma esencia. Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta palabra Dios justamente tiene que ver con Elohim y dice que uno es. La palabra en hebreo para uno es ejot, que quiere decir uno de entre varios. ¿Sí? Uno de entre varios. Jehová Dios es uno entre varios. Es decir, entre las tres personas, ellos conforman un solo Dios. Es la misma palabra, esta palabra ejot, la palabra que se utiliza para hablar de que el hombre y la mujer forman una sola carne. Una, ejot, son una unidad compuesta de dos personas. Entonces, podemos comprender ahora de que Dios es santo, es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente. Y que las personas de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para ser personas, necesitan tener intelecto, voluntad y emociones. Intelecto, voluntad y emociones. Entonces Dios tiene la capacidad de pensar, Él es omnisciente, pero también tiene la capacidad de sentir.
A Dios le gusta que le alaben, que le adoren. Que la gente muestre temor, respeto a Dios. Y Dios se agrada de eso. Pero al mismo tiempo Dios se entristece cuando pecamos. Dios se entristece cuando no hacemos su voluntad. Entonces, Dios también siente y tiene emociones. Y también Dios decide, toma decisiones. Él es soberano y Él hace las cosas como Él quiere, en el tiempo que Él quiere, la manera que Él quiere. Dios, como Dios, está interesado que le den gloria. Todas las cosas que Él ha hecho, todas las cosas que existen, son para su gloria. Y claro, esto no es egoísmo, esto es la naturaleza de Dios. Cuando nosotros comprendemos de que nosotros tenemos que darle gloria a Dios, no es simplemente porque Dios es egoísta, sino porque cuando nosotros le damos la gloria a Dios, vamos a experimentar también nosotros gozo, alegría, paz. Cuando nosotros no le damos la gloria a Dios, los afectados vamos a ser nosotros mismos. Entonces, cuando estamos hablando de la gloria de Dios, estamos también hablando de nuestro gozo, de nuestra paz. Dios ha creado todas las cosas para su gloria. Entonces, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios le creó para su gloria. El matrimonio fue diseñado, y vamos a hablar un poquito en esta noche del diseño de Dios. Dios ha diseñado al matrimonio para que ellos glorifiquen a Dios. Es decir, para que en el hombre y en la mujer se muestren los atributos de Dios. La palabra glorificar a Dios significa mostrar los atributos de Dios en nuestra vida. Si nosotros vamos a glorificar a Dios, en nuestras vidas se va a ver reflejado su amor, su misericordia, su perdón, su bondad. Glorificar a Dios no es solamente cantar alabanzas a Él o decirle, te doy gloria, gloria. Glorificar a Dios es con nuestra manera de vivir. Cuando las demás personas pueden ver los atributos de Dios en nosotros, estamos glorificando a Dios. Entonces, vamos nosotros entendiendo de que Dios creó al hombre y a la mujer para que puedan experimentar de su amor, de su paz, de su misericordia. Y al vivir y obedecer a Dios, nosotros glorificamos a Dios y Dios nos hace partícipes de su gozo y de su alegría. Dice la Biblia, el gozo del Señor es mi fortaleza. Es decir, que cuando yo vivo para agradar a Dios, entonces yo soy fortalecido. Dios, entonces, como una persona también pensante, inteligente,
Él tuvo un diseño para el matrimonio. Entonces, vamos a mirar en esta noche cómo Dios diseñó el matrimonio. Y tenemos nosotros que basarnos en una pregunta. Después que nosotros ya hemos visto en una manera general quién es Dios, la naturaleza de Dios demanda de que todo lo que Él hace lo va a hacer en base a un plan, en base a un diseño. Dios no hace las cosas al azar, porque Dios es un Dios de orden. Y todas las cosas que Dios ha hecho tiene un propósito. ¿Sí? Todas las cosas que Dios hace tiene un propósito. Cuando nosotros miramos en la creación, por ejemplo, vemos diferentes sistemas en la creación. Vemos el sistema ecológico, por ejemplo. Todo eso está totalmente diseñado para que subsista, para que se cuide, para que no se dañe. Y una cosa afecta a la otra. Entonces, todas las cosas que Dios puso, justamente en esta mañana estábamos hablando acerca de lo que está pasando en algunos parques nacionales en los Estados Unidos, donde había un problema porque había muchos venados y pocos lobos, ¿no? Porque les mataban a los lobos. Entonces había una sobrepoblación de venados y la consecuencia era que ellos se comían el pasto y no había suficiente pasto para alimentar a los venados. Entonces los campos estaban pelados. Pero en esta temporada de pandemia, los lobos han aumentado. Y obviamente se han comido algunos venados y como consecuencia ahora hay pastos verdes, porque ya no hay muchos venados. Entonces hubo como un balance en la ecología. Y así hemos escuchado de cómo muchas aves, ahora hay más aves en estos parques. De algunas partes de los Estados Unidos. Y también, pues hemos escuchado en otras partes del mundo que también, pues, la fauna y la flora como que ha venido a mejorar con esto de la pandemia. Esto nos muestra de que Dios tiene un diseño. Dios tiene un diseño. Tenemos también, por ejemplo, el sistema de ríos, de la lluvia, del mar. Todo un sistema de aguas. Y todo eso está diseñado por Dios para que esté justo para dar vida a este planeta. Tenemos el sistema de las galaxias y el sistema solar, que todos los planetas están colocados milimétricamente en el lugar correcto, para que el planeta Tierra esté donde esté y sea cubierto de meteoritos y tenga todas las cosas que son necesarias para que se mantenga la vida en el planeta Tierra. Bueno, esos son algunos ejemplos del diseño de Dios. Entonces, cuando Dios va a crear al hombre y a la mujer, Dios ya tenía un diseño en mente.
y quiero hablarles un poco de ese diseño. Para poder contestar esta pregunta, ¿cuál fue el diseño que Dios utilizó para crear al hombre y a la mujer? Tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué estuvo primero en la mente de Dios? ¿Qué estuvo primero en la mente de Dios? ¿La iglesia o el matrimonio? Muchas personas contestan que es el matrimonio porque piensan cronológicamente, ya dentro del tiempo. No piensan en la eternidad, piensan después del principio. Piensan después de que Dios hizo los cielos, la tierra y al hombre, ¿no es cierto? Pero antes que el hombre fuese creado, antes que el tiempo fuese creado, Dios había ya planificado. Y vamos a ver algunos versículos. ¿Qué es lo que Dios hizo antes de la fundación del mundo? Vamos a ver en Efesios. Efesios en el capítulo Efesios en el capítulo 1, el versículo 4. Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice aquí la palabra de Dios que él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Antes de la fundación del mundo. Es decir, que Dios ya planificó a salvar a los que iban a creer en Cristo, planificó la iglesia. Él ya pensó en la iglesia. Vamos a ver también aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 20. Dice, voy a leer desde el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros. Aquí vemos de que antes de la creación, Dios ya tenía el plan para venir a morir, para enviar a su Hijo a morir por nosotros y rescatarnos y darnos vida y hacernos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces, es súper importante para nosotros entender de que antes de la fundación del mundo Dios ya tenía el plan, un plan de salvación, un plan de que la iglesia, que va a ser parte del cuerpo de Cristo, sea salva. Ahora, ¿por qué es importante esto? Vamos a seguir mirando otras cosas que Dios
planificó antes de la fundación del mundo. Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 8 dice: y la adoraron a todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Antes de la creación, dice que nuestros nombres ya estaban inscritos en el libro de la vida. Y esto es súper importante para nosotros. Entonces Dios, como es omnisciente, Él sabía de todas las personas que iban a creer en Cristo. Él sabía de todas las personas que iban a decirle sí a Jesús. Claro, en su omnisciencia. Eso es algo súper importante. Dios dio a todos la oportunidad de conocer a Cristo. Dios ha dado a todos esa oportunidad. Y bueno, ese es otro tema que podemos estudiar en otro momento, pero la Biblia nos habla de que aquellos que son inscritos en el libro de la vida van a ser los que van a ser salvos. Y Apocalipsis, para terminar este razonamiento de ver todas las cosas que hizo antes de la fundación del mundo, dice Apocalipsis 20, versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, aquellos que no creyeron en Cristo, que rechazaron a Cristo, fueron lanzados al lago de fuego. Todas estas cosas que Dios hizo antes de la fundación del mundo, quiere decir que esto lo hizo antes de Él, de crear al hombre y a la mujer. En Apocalipsis, en el capítulo 19, versículos 6 al 9, se nos muestra que el plan de Dios para el futuro es que la iglesia sea la esposa de Cristo. Y eso se va a realizar en las bodas del Cordero. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 9, dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dios planificó desde antes de la fundación del mundo de que Jesucristo sea el esposo de la iglesia. Y nosotros estaremos con Él para siempre y reinaremos juntamente con Él. Y nosotros como la esposa del Cordero. Y eso es súper importante entender por qué se llama las bodas del Cordero. ¿Por qué no se llama las bodas de el rey, las bodas del león de la tribu de Judá, las bodas del rey de reyes y señor de señores? ¿Por qué se llaman las bodas del Cordero? Se llaman las bodas del Cordero porque el novio y el que va a ser el esposo de la iglesia murió y resucitó. Y nos dice la palabra de Dios de que en el cielo
Los clavos que estaban en las manos de Jesús dejaron las huellas y vamos a ver los huecos en las manos de Jesús y los huecos en los pies de Jesús. Y dice la palabra, y miraremos al que traspasaron. El esposo es el que murió y resucitó. Entonces, Dios pensó ya en su familia, en la familia de Dios, que va a estar en el futuro, en las bodas del Cordero. Y Dios diseñó la iglesia. Ahora, ¿por qué es importante entender el diseño de Dios? Vamos a Efesios. En Efesios del capítulo 5, vamos a mirar de que el diseño de la iglesia con Cristo, o de la relación de Cristo con la iglesia, es el diseño que Dios utilizó para formar el matrimonio. Dice Efesios en el capítulo 5, versículo 23, y voy a leer algunos versículos allí. El versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. De Cristo y de la iglesia. La iglesia es hueso de sus huesos y carne de su carne. Como leemos en este pasaje, Dios quería de que esta relación del hombre y la mujer sea un reflejo, sea una imagen de la relación de Cristo con la iglesia. Y para terminar, vamos a Génesis, para mirar cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Versículo 21 del capítulo 2 de Génesis. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. La misma expresión de Génesis. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero dice en el libro de Efesios, pero yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Interesante mirar la creación del hombre y de la mujer. Dios crea a Adán del polvo de la tierra. ¿Por qué le crea del polvo? Porque es algo frágil. El barro es algo frágil. Y Dios quería que el hombre aprenda a depender de Dios. Esa es la razón
Dios no lo hizo del acero para que sea como Superman, sino que Dios le hizo del polvo de la tierra para que el hombre pueda depender en Dios. De hecho, la palabra Adán significa barro. Pero dice que le puso a dormir y del costado de Adán le formó a Eva. Eso que Dios le pone a dormir a Adán es un tipo de la muerte de Cristo. En un sentido figurado, podemos decir que Adán murió y Dios sacó del costado de Adán, que estaba muerto, un pedazo de carne y hueso y le crea a Eva. Y de allí sale la mujer. Cuando Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario y él murió allí, vino un soldado y traspasó el costado de Cristo. Y dice que del costado de Cristo salió agua y sangre. Y dice la palabra de Dios que el que no nace del agua y del espíritu, no nace de nuevo. Y no puede entrar en el reino de Dios. Del costado de Jesucristo sale la iglesia. Y en Hechos 2, el apóstol Pedro predica el mensaje del Evangelio. Y ese día creen 3,000 personas. Y allí nace la iglesia, por creer en este Cristo, que murió, fue sepultado y resucitó, y fue traspasado por una lanza en su costado. Y allí nace la iglesia. Qué hermoso mirar cómo Dios diseñó el matrimonio. Dios ha diseñado el matrimonio para que nosotros como hombres podamos morir, es decir, negarnos a nosotros mismos. Morir significa negarnos a nosotros mismos y podernos dar y amar a nuestras esposas para que ellas puedan sujetarse y puedan vivir como una sola carne y ser parte de la vida del varón, y el hombre y la mujer formar una unidad de la familia. Por eso decimos que el matrimonio es el núcleo de la familia. Espero que esto que hemos visto ahora pueda ser de bendición y puedan reflexionar en esto, y el día de mañana continuaremos ahora sí a las 9 de la noche. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Nos vemos el día de mañana.